Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tú. Amén, gloria al Señor. Estamos aquí, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 9. Amén, gloria al Señor. Hechos, capítulo 9. Y vamos a darle lectura a la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que habían con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Gloria al Señor. Estamos viendo aquí, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la persecución produce frutos para el evangelio. Amén. La persecución produce frutos para el evangelio. Amén. Gloria al Señor. El Señor mismo dijo: yo no he venido a traer paz sino una espada. Los miembros de tu familia serán los primeros enemigos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Este es un capítulo poderoso, porque para la iglesia, es para nosotros, debería, yo voy a decir debería, porque hay muchas personas que nosotros lo leemos, lo enseñamos, lo predicamos, pero cuando ellos están enfrentando dificultades en su propia vida o en medio de su familia, ellos piensan como que Dios no puede hacer la labor que Él puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y un hombre como como Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, llevaba a la gente, a la persona allá presa, a los cristianos, presenció la muerte de Esteban, aprobaba la muerte de los cristianos, y él pensaba que lo estaba haciendo bien. Bendecimos el nombre del Señor. Pero dice aquí que él estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, que era una persona que verdaderamente estaba irritada y odiaba a los discípulos del Señor. Pero obviamente él buscaba tener cierta clase de autoridad para así, en una forma legal, hacer lo que él hacía, lo que él estaba haciendo, esta persecución. Él pensaba que a través de su celo religioso y la labor que él hacía, él estaba verdaderamente haciendo una labor para Dios. Y era al contrario, ¿no? Estaba persiguiendo al mismo Señor. Hay muchas personas, lamentablemente, que cuando hacen sus cosas en contra de la iglesia, el mismo enemigo los usa a ellos. Pero Dios lo puede convertir, amén, porque no todo el mundo que está dentro de la iglesia
podríamos decir nosotros que están convertidos. No están, entonces hay personas que andan buscando de Dios, pero necesitan seguramente tener un encuentro más genuino con Dios y recibir la presencia del Espíritu Santo. Y me refiero al hecho de que dentro del mundo religioso, hay muchas personas que andan buscando de Dios, pero lo andan buscando a través de la religión. Y no es hasta que las personas reciben a Cristo en su corazón que ellas pueden verdaderamente entender verdaderamente los caminos del Señor. Dice aquí que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La imagen es de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido por él. Bendecimos el nombre del Señor. Conforme a una información que tengo aquí, dice que en un libro apócrifo, un antiguo libro apócrifo, describe a Saulo como un hombre de estatura moderada, con cabello crespo, pies y piernas chuecos. Dicen de que ojos azules, grandes cejas fruncidas, nariz larga y a veces pareciendo hombre, a veces un ángel. Entonces que dan una clase de descripción de cómo era el hombre. Pero en realidad la descripción física tiene poco que ver. Porque lo que Pablo tenía en sí era verdaderamente un corazón que estaba bien enraizado en su celo religioso dentro de lo que él conocía del Antiguo Testamento. Conocía mucha escritura y conocía el Antiguo Testamento. Estudió a los pies de Gamaliel. Era una persona que verdaderamente cuando iba camino hacia Damasco pensaba que él estaba haciéndole una labor a Dios. Eso es lo que yo pienso que él pensaba, que estaba haciendo una labor a Dios y que por todos los medios debería eliminar a esta secta o a lo que ellos llamaban el camino. Hablando un poco de Damasco, porque él salió de Damasco y sabemos que él posiblemente salió por la puerta de Damasco de Jerusalén. Una puerta que obviamente para ese tiempo se usaba para caminar hacia Damasco. Damasco era una principal ciudad de Siria, capital de un importante reino arameo, enemigo tradicional de Israel. En el año 732 a.C., los asirios conquistaron este reino y deportaron a sus habitantes. Con más de 4.000 años de antigüedad, Damasco, la capital actual de la actual República Árabe Siria, se encuentra ubicada en la parte sureste del país. Cuenta con una población, incluyendo toda el área metropolitana, de 2 a 6 millones de habitantes. No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase, todos los caminos conducen a Damasco. Todos los caminos conducen a Damasco. Damasco, como dije anteriormente, era la ciudad más grande de Siria y en la época de Pablo servía como capital de la provincia romana de Siria. Como ocurre con cualquier gran ciudad, todas las carreteras principales conducían allí con cierta inevitabilidad. La conversión de Pablo fue repentina y dramática. En un momento de camino a Damasco, como se ha llamado desde entonces a esas experiencias que cambian la vida. En otras palabras, todos los caminos conducen a Damasco. Es una frase que se ha usado para cuando una persona que está con una mentalidad así como la del apóstol Pablo, de repente recibe una conversión. Me doy a entender. Nosotros pensamos que muchos de personas como criminales, personas que han hecho unos actos horrendos, para nosotros se nos hace difícil pensar que ellos se pueden convertir a Cristo. Inclusive muchos de los hijos nuestros, que nosotros los vemos con una rebeldía, que pensamos que en realidad como que Dios no puede hacer la obra en ellos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y el apóstol Pablo tenía un propósito divino en él. Bendecimos el nombre del Señor. Y él declara en una de las cartas que él fue llamado desde el vientre de su madre. Pero llamado desde el vientre de su madre, y cuando nace y crece
bajo la ley, obviamente, y aprende los escritos del Antiguo Testamento y crece bajo esa cultura. Llega un tiempo en donde obviamente lo que ya Dios ha implantado en él desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, va a dar su fruto. O sea, nosotros a veces pensamos que, cuando estamos en nuestro caminar, pensamos como que lo que Dios va a querer hacer en nuestra vida, como que no se va a llevar a cabo. Obviamente, nosotros vemos este cuaderno bíblico debe servirnos a nosotros como un ejemplo, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible. Bendecimos el nombre del Señor. Porque este hombre, el apóstol Pablo, dice, respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, a Caifás, a uno de estos sacerdotes, de estos saduceos, que eran el gobierno político religioso, quienes eran que tenían la autoridad de ese tiempo dentro del ámbito de la religión, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, para ese tiempo ya nosotros sabemos que el cristianismo todavía no tenía un nombre. Ellos se dejaban conocer por el camino. Ese era el nombre de la iglesia en ese tiempo. Ellos se llamaban el camino. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces dice aquí, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los rabís de este tiempo, para los tiempos del apóstol Pablo, ellos pensaban que ya Dios no hablaba audiblemente. ¿Ok? Nosotros sabemos que para este tiempo Dios estaba hablando y hablaba a través de Jesucristo. Habló a través de Juan el Bautista. Pero que Dios se les revele así como se les reveló al apóstol Pablo, ellos no pensaban que tal cosa podría ser posible. Ahora, si nosotros vemos, el apóstol Pablo en realidad era persiguiendo a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, miren hermano, nosotros como iglesia debemos de entender que como cristianos, nosotros no deberíamos de hacerle tropiezo a nadie. Mas, sin embargo, nosotros carecemos de carecemos de cierta clase de ética moral, podría yo decir, o de ciertas normas, o ciertas clases de forma de ser que a veces, lamentablemente, le podemos ser de tropiezos a los pequeños, aquellos que andan buscando de Dios. Y es nuestro deber como cristianos no envolvernos tanto a veces como dentro de nuestro mundo religioso y olvidarnos que alrededor nuestro hay personas que necesitan verdaderamente ser edificadas en Cristo Jesús. Y esa es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, porque cada uno de nosotros tendremos que compadecer ante el juicio de Dios. Cada uno de nosotros individualmente dará cuenta a Dios de sus actos. En este caso, el apóstol Pablo, cuando se encuentra con el Señor, lo que el Señor le dice, ¿por qué tú me persigues? Entonces, que Dios se le enfrente a él en esta forma y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y nosotros sabemos que el aguijón era una vara con una punta que ellos usaban para darle a los bueyes cuando los bueyes estaban arando y el buey tenía que arar y hacer su labor. Lo pullaban con el aguijón y el buey no tenía otra cosa más que seguir arando. En el caso del apóstol Pablo, él está persiguiendo a la iglesia, pero él iba a tener que arar, por así decirlo, así como él venía respirando como un buey rabioso, porque eso es lo que nosotros, cuando yo leo esto, yo lo que veo es una persona que es como un animal rabioso, lleno de rabia, que anda con su odio, quiere eliminar el camino, quiere eliminar la obra del Señor. Por eso que el Señor le enfrenta, y cuando el Señor le enfrenta, lo que le dice,
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le presenta le presenta por así decirlo, le presenta esta ilustración, que lo que uno ve aquí es como de un animal que está arando y debe de seguir arando porque su amo lo está apoyando y tiene que seguir arando y hacer la labor del Señor. Nosotros podemos correr de la persona, pero del camino del Señor nosotros no podemos huir. Porque nosotros no podemos, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, por más que nosotros tratemos de alejarnos del propósito de Dios, es mejor que nosotros hagamos la voluntad de Dios el Padre, de buena voluntad, que hacerla de mala voluntad. Porque cuando Dios tiene un propósito con un hombre o una mujer, el propósito de Dios se va a llevar a cabo y se va a cumplir. En caso del apóstol Pablo, Dios tenía un propósito con él. Y el propósito de él va a empezar ahora, porque ahora va a llegar el momento de su conversión, donde él va a tener un encuentro con aquel que le está persiguiendo. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor dice, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Entonces el mismo camino que tú estás persiguiendo va a ser el mismo camino por el cual tú vas a ser perseguido y vas a también a sufrir como los otros discípulos han sufrido por tus manos. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, y lo vemos en muchas de las cartas apostólicas que él escribe, que él escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. Pero Dios no le evitó a él el sufrimiento de él padecer y de él ser perseguido, de él ser, de que lo maltraten, de que le den golpiza, de que su propio pueblo lo rechace. Entonces nosotros pensamos que nosotros venimos a los caminos del Señor y la gente nos van a aplaudir. O que la gente, por ejemplo, tú mandas una predicación o hace algo para el Señor y tú piensas como que mucha gente van a aprobar o te van a compartir el video. No, la mentalidad hoy en día del ser humano está bien rara. En el sentido que aún dentro del cristianismo, a veces nosotros tendemos más promover cosas que están fuera de nuestro propio, por ejemplo, de nuestro propio local. Nosotros deberíamos de promover no solamente la causa de Cristo, pero si vamos a promover otras cosas, ¿por qué no promover lo que nosotros estamos tratando de edificar? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no esto y no lo otro? Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros una labor. Y ya sabemos que no somos salvos por obra, pero cada uno de nosotros tiene una labor que hacer dentro de la iglesia. Dios no nos salvó solamente para que nosotros estemos, como hay personas que lo dicen por ahí, sentados, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay algo que nosotros podemos hacer, ya sea repartir tratados repartir tratados alrededor de la comunidad, invitar a la persona a la iglesia, orar por la persona, interceder, pasar el vacuum cleaner dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer que indica que nosotros le estamos sirviendo a Dios. Vamos a ser sinceros. Entonces nosotros tenemos que estar con esta expectativa de que van a llegar más personas a la iglesia. Y si Dios va a darle más personas a la iglesia, entonces la iglesia, con lo poco que tiene, debe estar preparada para recibir a los que van a venir. Y los que van a venir deben de ver una iglesia que está bajo cierto orden. Y es una iglesia que le sirve al Señor, que es reverente a Dios, reverente a su palabra, reverente a su predicación. Nosotros entendemos que cuando una persona está predicando la palabra de Dios, está recibiendo de parte de Dios iluminación. Si está recibiendo iluminación de parte de Dios, eso quiere decir que ninguna persona que esté sentada puede predicar mientras la persona está predicando desde el púlpito. Hay cosas que nosotros podemos preguntarla, obviamente, después de la predicación. En una clase diferente tú puedes hacer una pregunta, porque estamos en una clase bíblica. Tiene algo que tú necesitas cierta clase de claridad, y si uno conoce la respuesta te la puede responder, pero no en una predicación. Entonces, si nosotros queremos que la iglesia prospere, nosotros debemos estar preparados bajo el orden.
En el momento que empieza el servicio, ya el servicio empezó. El más importante en una iglesia no soy yo, ni es la pastora, es el Señor. Cuando nosotros abrimos el servicio, cuando se abre el servicio, se entiende que la presencia del Espíritu Santo de Dios ya está presente. Todo el que llega, bienvenido, pero nosotros debemos entender que ya estamos bajo un orden que nosotros le estamos presentando nuestro servicio y nuestro culto de adoración al Señor. Amén. Si nosotros miramos todo esto en el Antiguo Testamento, el mismo sumo sacerdote y los que servían en el tabernáculo tenían que presentarle a Dios su servicio como Dios lo había estipulado. No podían haber inventos. Las personas que estaban inventando en el Antiguo Testamento, muchos de ellos padecieron y murieron. Inclusive Usa, que era bueno, si era un joven, este hombre, que trató de parar el arca cuando el arca estaba siendo traída al Señor. Y él le puso la mano y el Señor le dio muerte rápidamente. Obviamente estamos bajo el Nuevo Testamento y la gracia del Señor, su sangre nos cubre de todo pecado y de toda iniquidad. Somos seres imperfectos, cada uno de nosotros tiene sus imperfecciones, pero tenemos esta hambre y sed de Dios. Y debemos entender que nosotros queremos que la iglesia sea edificada, que el cuerpo de Cristo sea edificado. El apóstol Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero en realidad lo que él estaba haciendo era persiguiendo al mismo Señor. Y el Señor lo enfrentó a él como si él fuera un animal salvaje. Y lo enfrenta en esa forma. O sea, y el apóstol Pablo dice que le rodeó un resplandor del cielo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él estaba temblando y temeroso. Porque cuando nosotros estamos haciendo la cosa, cuando no estamos haciendo la cosa que nosotros posiblemente pensamos que la estamos haciendo bien, pero no la estamos haciendo bien, nuestro espíritu no va a estar tranquilo. Nuestro espíritu se va a sentir incómodo. Ahora, en este caso, él estaba atemorizado. ¿Se dan cuenta? Miren, cómo el Señor pelea y aboga la causa de su iglesia. Él dijo: la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. No van a prosperar. Y nosotros no podemos pensar que por más difícil que esté una persona, por más endrogada que esté y por más mala que sea, que Dios no la puede tocar y no la puede traer a sus pies. Dios, así como nos trajo a muchos de nosotros que todavía tenemos cierta clase de rebeldía. Si Dios nos trajo a su camino, dice que todavía Dios puede hacer esa obra en la persona que nosotros pensamos, que nosotros somos los que tenemos que estar presentes para guardarla y para protegerla. En este caso, el Señor mismo hizo acto de presencia en todo esto. O sea, porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, que hasta el día de hoy, cuando leemos sus cartas, nosotros entendemos verdaderamente que por más que nosotros pensamos que entendemos a Dios, nosotros estamos carentes del conocimiento de cómo Él es. Hay personas que dicen: bueno, ya llegamos al conocimiento pleno. Yo no creo. Tenemos conocimiento de las Escrituras y sabemos en cierta forma la naturaleza de Dios, pero todavía hay cosas que nosotros vemos el por qué, cómo Dios las hace, y ustedes mismos se preguntan: pero ¿por qué Dios hace las cosas así? Porque Dios pudo haberlo hecho esto antes de Él perseguir a toda esta persona, llevarlas presas y antes de que estas personas sufrieran tanto, todos estos cristianos. Antes de que ellos fuesen arrastrados por el apóstol Pablo y llevados a la cárcel, y estas familias de estos creyentes tuvieron que sufrir mientras el apóstol Pablo seguía su persecución. Pero llega un tiempo y llega un momento en donde la persona tiene que enfrentar a Dios. Y en este caso le llegó el tiempo al apóstol Pablo de ahora él ser perseguido por el mismo evangelio que él estaba persiguiendo. Entonces, esto es tremendo. Cuando usted lee este capítulo, aquí hay mucha información que uno podría dar con respecto a este capítulo. Porque nosotros lo leemos y vemos la conversión del apóstol Pablo, pero esto, cuando usted lo ve, no es una cosa como que acontece de la noche a la mañana. Obviamente, cuando él enfrenta a nuestro Señor Jesucristo, hay algo que pasa en él, que
no solamente eso, sino que no hay un apóstol de los 12 que viene a imponerle a él la mano, sino que Dios usa a una persona, podríamos decir, desconocida, porque Ananías solamente aparece aquí. Pero Ananías ejerció una labor tremenda de parte del Señor y aunque entró en cierto cuestionamiento con respecto al apóstol Pablo, que cualquiera lo haría. ¿Cómo yo voy a orar por este criminal que ha matado gente y seguramente se está llevando a una persona y tiene carta de los sacerdotes para llevarse preso a todo el mundo que le encuentre del camino? Ahora tú me pides que yo vaya a orar por él. Y eso era lo que Dios quería. Entonces se dan cuenta que en la forma que nosotros pensamos no es en la forma que Dios piensa. Nosotros somos los que tenemos el prejuicio. Tenemos como que nosotros a veces queremos ejercer la venganza de parte de Dios en contra de los enemigos de la iglesia. Por eso no nos toca a nosotros. Es nuestro deber presentar el evangelio. Y si las personas quieren aceptar a Jesucristo, que lo acepten. Y si lo quieren reverenciar, bueno, que lo reverencien. Pero nosotros nos damos cuenta que tarde o temprano se ve la mano de Dios y se ve el juicio de Dios en muchas de las cosas. Como lo estamos viendo nosotros en esta situación de California. Esto no es para uno pensar, bueno, y nosotros no somos quienes para señalar ciertas cosas. Pero debemos entender que Hollywood, pero hace por largo rato y décadas, que muchos de estos artistas y de estos cantantes y músicos han venido mofando a la persona de nuestro Señor Jesucristo y se han burlado del evangelio. No estamos contentos, seguimos orando. Yo sigo orando para que Dios tenga misericordia y ese fuego cese. Entonces nosotros debemos entender que nuestra labor como iglesia es orar por la misericordia de Dios. Porque a Dios nosotros no tenemos que defender a Dios. Yo no tengo que defender a Dios. Nosotros defendemos la fe. Defendemos la fe y presentamos lo que nosotros tenemos que escrito, pero todavía nosotros observamos cómo Dios hace las cosas. Y entonces, si usted se pone a meditar en las escrituras y usted dice, pero ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no? Y entonces nosotros podemos pensar como, o ponerle a Dios como, cómo Dios debería de hacer las cosas. Y si Dios me salvó a mí en una forma, Dios tiene que salvarte a ti en esa forma. Si Dios me libertó a mí así, Dios te puede libertar a ti también así. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros predicamos ese texto y lo creemos. Pero cuando usted presenta esto, usted debe entender que usted mismo o usted misma todavía le quedan cosas que todavía usted observa y dice, bueno, pero verdaderamente la persona ha recibido el nuevo nacimiento, es una criatura nueva en Cristo. Siempre reconocemos que hay un proceso en todo esto. Y tal es la cosa del evangelio que el mismo apóstol Pablo dice, le oró al Señor para que el Señor le quitase el aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Cuál era la debilidad de él? ¿Una enfermedad en los ojos? ¿Quién sabe? Podemos deducir ciertas cosas, pero lo cierto es que el apóstol Pablo tenía algo ahí que dice que era un mensajero de parte de Dios, que lo abofeteaba cuando él quería como exaltarse de sobremanera de parte de las revelaciones que él había recibido. Es por eso tan importante nosotros mantener siempre la humildad y reconocer que nosotros estamos en los caminos del Señor por gracia. Que esto no es por nuestra propia justicia. El apóstol Pablo estaba con una situación como que, porque lo voy a leer aquí. Vamos a leer un par de textos bíblicos. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Yo voy a leer en Filipenses capítulo 3, del 4 al 9. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Esto lo escribe ahora. Esto es ya después de su conversión. Ya después de él ya haber recibido revelación de parte de Dios, empieza a escribir estas cartas para la edificación de las iglesias. Y le escribe a los filipenses y le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oye eso,
en cuanto a la justicia que es en la ley. Él dice que era irreprensible. Entonces, que no tenía ninguna talla, ninguna falta. Que eso nosotros sabemos que está un poquitico sobre la línea, pero esto es lo que él escribe. Ahora, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es la de fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, todo el conocimiento que nosotros a veces pensamos tenemos, teológico, cuando fui al seminario teológico, tengo cierto conocimiento, todo eso, por así decirlo, no que es basura, pero nosotros sabemos que ¿de qué vale el conocimiento si no está a los pies de Cristo? ¿De qué vale tener tanta sabiduría y tener tanto talento, cualquier dote que tú tengas, que tú pienses que eres el más dotado de todo? ¿De qué sirve todas esas cosas de las cuales nosotros a veces tendemos a gloriarnos si eso no está a los pies de Cristo? Y esto fue lo que él hizo. Él hizo todo esto, lo que yo consideraba como que era para mí ganancia, lo he puesto por basura con tal de yo conocer a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ahora nosotros entendemos, cuando usted lee esta carta y usted observa la otra, ya en el momento de su conversión, ¿qué es lo que empieza a desprenderse de su propio ser? Es algo, es tremendo. Pues aquí vemos nosotros, en cierta forma, mucho su humildad para él poder recibir al Cristo de la gloria. Ahora, todo lo que él pensaba, que él ya luego empieza el Señor a usar todo ese conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento para presentar a Cristo y presentarse al mismo pueblo judío y decir, mira, ya esto es la circuncisión, ahora somos nosotros la circuncisión. Lo que hemos recibido la circuncisión en el espíritu de nuestro corazón. No tenemos que gloriarnos ya en una marca que se hace en la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces que nosotros debemos de todo el tiempo conducirnos como si fuésemos niños en Cristo, en el sentido de que el mismo Señor dijo, mira, que si nosotros no volvemos a ser como un niño, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cómo son los niños? Si nosotros sabemos que los niños verdaderamente es en cuanto a su inocencia, y el niño de por sí te dice la verdad en la cara. Entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos verdaderamente y seguir cultivando esta semilla de la fe, pero de entender que nosotros sin Cristo, nosotros no somos nada, hermano. No somos nada. Por más que quisiéramos nosotros gloriarnos de las cosas que nosotros hacemos, todo eso es basura. Y un ejemplo les doy, porque hay cosas que uno puede meditar verdaderamente y las personas nos llevan a nosotros a veces a entender verdaderamente qué es lo que es, cómo se siente uno cuando uno lo pierde todo. Porque el mismo Mel Gibson habló una cosa tremendísima con respecto al fuego de California. Y le estaban haciendo ciertas preguntas y él dijo, mira, esto parece, bueno, son cosas materiales. Dijo, posiblemente esto sea una forma de purificación. Dios posiblemente quiere hacer algo mayor de lo que yo pensaba. Y por eso estas cosas están aconteciendo. Porque él perdió su casa. No, posiblemente no haya perdido todo. Pues obviamente sabemos que hay cuenta bancaria y quedan los datos de información. Pero dice, yo he perdido cosas valiosas que se quemaron en el fuego. Dice él, pero él dice que todavía él piensa que lo más valioso es que Dios tiene algo grandioso para hacer con su vida. Nosotros vemos esa cosa, algo así. Podríamos nosotros verle estipulado, bueno, perdí esto, perdí lo otro, perdí un matrimonio, o perdí una esposa, perdí un trabajo. Y nosotros nos echamos como a veces como hasta la muerte. Pero eso es en esos momentos donde nosotros debemos de entender lo que dice la Sagrada Escritura. Que todas las cosas obran para bien, para lo que han sido llamados según su propósito. Hay demasiado, nosotros a veces nos apegamos demasiado a las cosas materiales. Vamos a ser sinceros. Miren lo que dice el apóstol Pablo.
en Gálatas, dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de 3 años, porque nosotros leemos esto y nosotros pensamos, bueno, el apóstol Pablo se convierte, está ahí en Damasco, Ananías llega, le impone la mano, recibe el Espíritu Santo, él empieza a predicar, se presenta a los discípulos. No hay una trayectoria aquí de tiempo. ¿Se dan cuenta? Él dice: yo no consulté con carne ni sangre. Y vemos que hubo una separación de 3 días, tuvo 3 días. Lo más seguro, eso fue un ayuno, podríamos decir, hasta forzado, porque Dios lo cegó. Le quitó la escama de sus ojos, la ceguera religiosa que tenía. Esas escamas que visiblemente le cayeron de sus ojos, pero estaba cegado totalmente bajo la tradición de sus padres. ¿Cuántas personas no están cegadas bajo su propia justicia, bajo sus tradiciones? Eso es lo que el Señor anda buscando, quitarnos a nosotros la escama de nuestros ojos, de nuestras tradiciones y de nuestra propia justicia. Dice que es tremendo este capítulo, porque el apóstol Pablo, en su separación, en esos 3 días, el Señor ahí lo más seguro es que lo está preparando. Y en su conversión, Dios le da la llenura a través de Ananías ora por él, recibe el Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo. Pero sabemos que Dios le estaba dando ahí, ¿qué sabemos nosotros? Lo que él estaba orando. Un hombre que posiblemente lo que era que hablaba así, natural, así como con Dios o algo, y eran cosas oraciones seguramente habladas que no eran llenas del Espíritu Santo. Entonces ya ahora es un hombre que va a tener un conocimiento que va a pasar bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios, inclusive que en sus escritos todavía nosotros como iglesia somos nosotros edificados. Pero si fuese uno de nosotros, que un tal hombre así, y eso se puede entender, porque vamos a ser sinceros, un hombre de esta magnitud, que venga persiguiendo la iglesia, que venga llevando a la gente presa, y que venga haciendo todas estas cosas en contra del cristianismo, yo me imagino que había muchos cristianos por ahí que también posiblemente lo querían matar a él. Lo querían matar, porque es así. Nosotros no podemos pensar como que nosotros somos más santos que todo el mundo. El apóstol Pablo era un hombre malo y venía con una comisión, con cartas en la mano para llevarse preso a todo el mundo, lo del camino. Y él pensaba que lo hacía bien. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, tú eres un buey rabioso que anda haciéndole daño a la iglesia, pero tú me estás haciendo el daño a mí, le dijo el Señor. Entonces, en su respirar, no sé si usted ha visto un buey alguna vez, cuando un buey lo persigue, le cae atrás a usted, porque nosotros a veces antes en Santo Domingo nos metíamos en la finca sin permiso, y si había un buey allí, un toro de estos rabiosos, te caía atrás y tú lo veías, ese respirar de esos animales cuando te están persiguiendo no es nada fácil. Mas, sin embargo, este hombre, cuando viene respirando así, ¿sabe con quién se enfrenta? Se encuentra con el mismo Dios. Así que mira, nosotros no voy a decir que no, porque el temor nos invade a cualquiera, le invade a cualquier persona. El cristianismo, los cristianos, a veces lamentablemente nos llenamos de temores. Pero el Señor dice: yo no te he dado a ti un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendecimos el nombre del Señor. Y lo cierto es que nosotros también tenemos enemigos espirituales. Salmo 86, 14 dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Conspiración de violento ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí.
Ese David fue perseguido. Andaba de cueva en cueva escondiéndose de Saúl. Pero David no alzó su mano en contra de Saúl hasta que llegó el tiempo. Y el mismo Dios fue el mismo Dios que ungió a David, fue el mismo Dios que peleó por él. ¿Se dan cuenta? Se hace que Dios pelea por nosotros. Es nuestro deber como cristianos mantenernos en confianza y dejar espacio a la omnipresencia de Dios, a la omnipotencia y al poder soberano de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Nosotros a veces queremos tener control de todo el mundo y todo lo que se mueve alrededor nuestro. Pero a veces nosotros tenemos que soltar ese control y dárselo a Dios. Y cuando en el momento que nosotros le damos el control a Dios, entonces Dios empieza a ponerle su mano a la persona. Hay muchos de los hijos nuestros que van a pasar o han tenido que pasar por sus propios desiertos. Y si nosotros los rescatamos todo el tiempo, Dios nunca se les revela a ellos. Porque nosotros le estamos diciendo a Dios que nosotros somos más sabios que Él. Pero el apóstol Pablo dice que Dios lo llamó a él desde el vientre de su madre. Bueno, tal parece que él nace y está descarriado. Pero no. Dios lo llamó desde el vientre de su madre, creció bajo la ley, aprendió como judío todo lo que tenía que aprender, tenía que empaparse de todo este Antiguo Testamento, porque él luego iba a presentar el Evangelio de la Gracia y él tenía que conocer toda esa trayectoria de la Sagrada Escritura para poderle revelar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice Ezequiel 22:25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa. Devoraron alma. Tomaron haciendas, honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. El sentir de un profeta que sabemos que cuando Nabucodonosor entró con la autoridad de Dios para destruir a Jerusalén. Pero Dios le dio la oportunidad a ellos para ellos aceptar lo que Dios había dicho. Sométanse a Nabucodonosor. Eso es lo que él decía. Y su vida les será por despojo. Van a estar allí 70 años. 70 años, después de los 70 años regresarán nuevamente. Es como una especie como de purificación. Nosotros, fíjense, y yo lo digo, porque uno predica y uno enseña, pero todo el mundo pasa por su propio desierto. Todo el mundo está pasando por su propio acto de parte de Dios para purificación. Y sabemos que lo que nos purifica a nosotros es la sangre de Cristo, pero hay muchas cosas que nos pasan a nosotros y Dios las permite porque Dios quiere tener una intimidad más con nosotros y nosotros debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Si nosotros decimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, nosotros no vamos a poder luchar con entidades espirituales en la carne. Porque van a ser entidades espirituales, seres espirituales que nosotros no podemos ver. Hay malicia que lamentablemente, tenemos que decirlo, pueden usar a la misma persona y la usan con el fin de sacarte de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Hay que meterse con el Señor, porque el Señor nos da a nosotros el discernimiento de espíritu, nos da a nosotros los dones del Espíritu Santo. Son herramientas que nosotros tenemos y la iglesia tiene para la iglesia permanecer fiel hasta la muerte y permanecer bajo los decretos que Dios ha escrito para su iglesia. Porque hay iglesias que tienen miles de personas, miles, y todo el mundo aparenta como que está feliz y están bien, están progresando, somos más que vencedores. Y ellos miden su bendición espiritual por las cosas materiales que tienen. Pero, ¿y qué pasa cuando se pierden las cosas materiales? Se fue la fe. Se fue la comunión con Dios. Cuando uno pierde seres queridos, vamos a ser sinceros porque esas cosas pasan. Que Dios cubra a cada uno de nuestros seres queridos. ¿Qué sucede cuando tal cosa acontece? En este caso de este fuego, que eso sigue quemándose allí. Nosotros como iglesia no podemos nosotros estar como que todo eso está bien porque ese es el juicio de Dios. Y eso está bien, eso está bueno que le pase a ellos. No, esa no es la actitud nuestra. La actitud nuestra no debe ser esa. Y sabemos que posiblemente sea parte del juicio de Dios, pero nosotros como iglesia debemos orar para que las almas sean salvas. Dios espera como Abraham, que estuvo intercediendo a favor
de Sodoma y Gomorra. O sea, es que nosotros, es nuestro deber todavía interceder por las almas. Y que sea Dios quien juzgue a cada ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. Miren. ¿Qué dice? Miren, nosotros tenemos la cobertura divina. Y ya estoy terminando, pues van a ser las 11. Pero da un ratito más. Dice, Éxodo 14:20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Entonces, sabemos, hay más textos que hablan sobre esto, sobre la nube de día y el fuego de noche, que Dios estaba en el campamento de Israel. Dios está en el campamento nuestro. Amén. Y lo cierto es que, mire, porque nosotros, la persecución, cuando se levanta en contra de la iglesia o se levanta la lucha en contra nuestra, eso es un momento para nosotros estar metidos con Dios. Y que sea Dios quien abogue nuestra causa. Porque miren, el Señor le dice, temblando y temeroso, dijo Saulo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, Dios te salva, te liberta, te trae a la iglesia. Pero obviamente nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo con nosotros también. Porque hay otras personas que van a venir a los caminos del Señor por nuestro testimonio. ¿Se dan cuenta? Muchas personas se van a preguntar, pero ¿cómo es que tú, pasando lo que tú pasas, todavía tú le sigues sirviendo al Señor? ¿Cómo es que tú toleras? ¿Cómo es que tú soportas? Y no me refiero al hecho de que nosotros debemos de tolerar abuso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las tribulaciones y las mismas luchas que el Señor permite, pero son formas de Dios a veces permitir que esas cosas pasen para que nosotros nos acerquemos más a Él. Porque it's not about us. Nosotros pensamos a veces que es solamente para nosotros. No, es para los que vienen a través de ti. Es para las personas que necesitan administración de parte a través de ti que Dios va a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos la llenura de Dios, entonces nosotros podemos ministrarle a aquellos que están sufriendo, a aquellos que no saben ni siquiera qué es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que van a llegar a la iglesia e inclusive van a estar como los griegos, que se acercaron a los discípulos y le dijeron a los discípulos, creo que fue a Felipe, y le dijeron, queremos ver a Jesús. Cuando la gente llega a la iglesia, que vean a Jesús, que vean amor, que vean una iglesia que está dispuesta a adorar al Señor. Amén. En reverencia. Y brindarle tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor se va a glorificar. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios me le bendiga. Y la semana entrante seguiremos con este capítulo. Hablaremos un poco sobre Ananías y lo que empieza a acontecer con el apóstol Pablo. Todavía hay bastante información que podemos nosotros aplicar con la conversión del apóstol Pablo en su trayectoria en contra del cristianismo. Dios me le bendiga en una forma especial y espero que hayan recibido un poco de edificación. Amén. Y amén. Esperando que el Señor le bendiga en este día. Y si me permiten orar para cerrar, amén. Gloria al Señor, oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias. Pues nuevamente, Señor, nosotros hemos podido compartir la Sagrada Escritura. Clamo, Señor, desde este lugar para que tu gloria, Señor, se derrame sobre la iglesia, Espíritu Santo y fuego. Clamando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en medio de ellos, Señor. Y que ellos puedan recibir sanidad, aquellos que están enfermos, puedan recibir, Señor, liberación, puedan recibir, Señor, consolación. Y que, Señor, entiendan que, como yo sé que muchos de ellos ya lo saben, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios, Señor, personal, que quiere tener, Señor, comunicación con tus hijos. Gracias, Señor, te damos porque inmerecedores somos de tu gracia. Pero aún así, Señor, tú nos tienes a tu servicio. Te honramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga a todos.